Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 3:16. Pero antes de ingresar a este análisis gramatical de Mateo 3:16, déjeme invitarlo a las páginas de su servidor. Tenemos la página Casa de Oración danielflores.es.tl que usted tiene en pantalla. Esta página tiene resumidos todos los videos más relevantes, más importantes de YouTube. Los que yo he grabado, las diferentes ediciones del curso de gramática griega, junto con los últimos que hemos grabado. También tenemos análisis gramaticales, videos. Ahí están los análisis gramaticales que estamos haciendo de versículo por versículo de todo el Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Junto con algunos temas importantes. Hemos tirado la Trinidad, pero vienen otros temas. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia sobre los ángeles? ¿Qué dice la Biblia sobre los milagros? ¿Qué dice la Biblia? Etcétera, etcétera. Vamos a estar editando una cantidad grande de videos y queremos meterlos en esta sección. Bueno, pero también tenemos otras páginas. Tenemos la página de Overblock, que también es otra página gratuita donde tiene cursos de griego koiné, análisis gramaticales, y otro montón de elementos. No son paralelos, no tienen los mismos datos. Hay datos que son diferentes en uno y en otro, así que los insto para que puedan explorarla, para que la exploren y descubran elementos importantes. Fuera del video aparece digamos así, la dirección electrónica para que usted pueda de una vez integrarse. Y si no, escriba mi nombre en el buscador de Google, Esgin Calderón Valverde, y ahí va a aparecer todas las páginas que yo tengo. Igualmente lo insto para que se inscriba en la página o en el diccionario escavadigital.com. Si usted quiere traducir griego y quiere hacerlo de una manera sencilla, hemos creado un diccionario facilísimo de utilizar. Un diccionario que tiene todas las palabras del Nuevo Testamento. Tenemos más de 17.500 palabras con su respectivo análisis gramatical y su concordancia respectiva. Y va creciendo y cada vez lo vamos editando y lo vamos haciendo más lindo y más grande. Especial para pastores en los diferentes lugares que no tienen acceso a un diccionario digital. Eso es más bien es como una plataforma, porque estamos tratando de que vaya engordando poquito a poquito. Vamos a ir, tiene un precio módico, ¿verdad? Al principio es gratuito durante unos días para que usted lo pruebe, y tiene un precio módico para el pago de el espacio, el internet. Queremos más espacio para poder integrar más elementos, para el pago de la planilla, las personas que están trabajando en la página, y también para la publicidad. Queremos que mucha gente llegue a utilizar este diccionario y entonces queremos ser una alternativa importante. Recuerde, escavadigital.com. Igualmente lo insto para que en Facebook busque Casa de Oración DF y le dé seguir. De esa manera estamos más cerca, puedes hacer preguntas más exactas, más relacionadas. Los insto entonces para que me acompañen en esas páginas. Y ahora sí, sin más preámbulos, ingresamos al análisis gramatical de Mateo 3:16. El versículo que vamos a analizar es el siguiente: más siendo bautizado el Jesús. Recordemos que Jesús, el artículo se usa en los sustantivos propios en el griego koiné. No así en el español. Uno dice Jesús, Mateo, Pedro, Esgin, Jorge, Ana, etc.
Pero en griego se dice el Jesús, el Pedro, el Juan. Igualmente cualquier nombre propio de ciudad, la Galilea, el Jerusalén o la Jerusalén, la Judea, etc. Nosotros no, nosotros decimos Pérez, Celedón, Costa Rica, San José. No decimos el San José, el Costa Rica, el Nicaragua, el México. No, decimos México, DF, decimos Estados Unidos, decimos Argentina, decimos Italia, decimos Chile, decimos Brasil, Argentina, pero no decimos el México, no decimos la Italia, no usamos el artículo en los nombres propios. En el griego sí, o Jesús, se usa el Jesús. Dice, el Jesús inmediatamente subió desde el agua. Jesús, después de ser bautizado, sube del agua. Y aquí fueron abiertos, y ahí viene un texto interesante, aftó, que es para él. Lo que puede indicar que lo que Jesús vio fue algo para él, fue una visión personal. No la vio todo el mundo, sino que la vio solo él. Porque dice, aquí fueron abiertos y entre corchetes, afto para él, los cielos. También vio al Espíritu del Dios bajando como paloma. Espíritu del Dios, ahí también se usa, usamos el artículo del. Nosotros los nombres propios no le usamos artículo. Bajando como paloma, oiga, como paloma, no era una paloma, nosotros dibujamos una paloma en todo, pero y se ha convertido en un símbolo del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo es una paloma, sino que baja como baja una paloma, es decir, está retomando una característica de la paloma, baja así bajó el Espíritu Santo, una llama de fuego que bajó de manera simétrica, ¿verdad? Entonces, así bajó el Espíritu Santo sobre él como baja una paloma. Entonces, no es que el Espíritu Santo, no dice, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, porque el griego sí es muy específico en eso, pero aquí no dice que bajó en forma de paloma, dice que bajó como paloma, ¿verdad? Que eso es muy importante retomarlo, viniendo sobre él, y vino sobre Jesús. Entonces, ese es el texto que nos toca. Retomemos algunos elementos. Bueno, aquí en este versículo 16 y 17, vemos algo muy interesante, porque vemos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios según las Escrituras, y así hemos probado en muchos textos bíblicos, y dice que viene el Espíritu Santo sobre él, el Espíritu de Dios, segunda persona. Y también en el versículo que sigue 17 dice que hay una voz de los cielos, que dice, este es mi Hijo amado, el Padre. Tres personas interactuando de manera diferente. Entonces, en este bautismo de Jesús vemos la Trinidad. Vemos al Padre que dice, este es mi Hijo amado, versículo 17. Vemos a Jesús, que es el que tiene la misión en la tierra en este momento, y vemos al Espíritu Santo que lo llena, es decir, las tres personas diferentes. ¿Ve? Entonces, y dice que Jesús vio al Espíritu venir, es decir, no es la fuerza activa de Dios, como dicen algunos herejes, no, dice que vio al Espíritu de Dios, es decir, vio una forma venir sobre él en forma de paloma, bajando como paloma, pero en forma de Espíritu Santo. Me explico, pudo haber sido una llama, pudo haber sido, no sé cómo lo vio él, ¿verdad? No dice, pero ve al Espíritu de Dios que baja como una paloma. Entonces se ven las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que lo tome en cuenta. Vamos ahora sí al interlineal y vamos a analizar palabra por palabra todo lo que nos dice Mateo 3:16, ¿verdad? Texto fundamental importante. Dice, comienza con baptisis de. Aquí aparece este término que es una conjunción coordinada continuativa de, aparece de segundo, pero es pospositivo, es decir, tiene que ponerse antes y significa más
Y luego sigue baptisis, ¿verdad? Y con ese término comienza el análisis. Baptisis. Vamos a buscar ese término en el diccionario, pero solo ese término, ¿verdad? Vamos a buscar ese término. Vamos a ver, hay que hacerlo. Aquí está. Dice que baptisis, no sé si usted lo verá en pantalla, ¿verdad? Baptisis viene de baptizo, y es un participio, aoristo pasivo, masculino singular nominativo. Bueno, se traduce como bautizar, también como lavar o sumergir. Y aparece esta forma, baptisis, así esta forma aparece en Mateo, Marcos y Hechos solamente. Bien, ese es el análisis inicial que le hacemos a todas las palabras del Nuevo Testamento. Tenemos que analizar una por una, ¿verdad? Si somos flojos, si no las analizamos, pues puede ser que erremos. La idea es analizarla. ¿Qué tipo de análisis? Yo le hago un análisis somero, un análisis superficial, pequeñito. Sin embargo, lo ideal es hacerle un análisis muy profundo, pero sin perder la esencia de la palabra. Porque a veces nos vamos con un análisis que nos indica lo que significaba ya en Génesis o en Éxodo, pero no lo que significa en el momento que se está diciendo. La idea no es alejarse, sino acercarse. Entonces, por ejemplo, aquí, baptisis, el primer análisis que yo le hago es lo que significa en el diccionario y la situación gramatical que tiene. Dice, por ejemplo, el diccionario que es un participio, ¿verdad? Lo vimos ahorita. Es un participio. Esto es muy importante. Hay mucha diferencia entre un participio y un verbo. Es un participio que viene del verbo baptizo. Eso significa y que es un aoristo pasivo masculino singular nominativo. Eso significa que tengo que buscar el paradigma del aoristo pasivo de baptizo, el participio, ¿verdad? Aoristo pasivo de baptizo. Entonces, el aoristo pasivo de baptizo lo tenemos en pantalla. Y dice que este término, baptisis, lo voy a encontrar en el masculino singular nominativo. Y aquí está baptisis, ahí está. ¿Cómo se traducen todos los aoristos pasivos de baptizo? Siendo bautizado. Por eso, más siendo bautizado, estamos hablando de que Jesús fue bautizado, ya siendo bautizado, es decir, recién bautizado, se está bautizando Jesús, ocurrió algo y eso es lo que nos va a decir el texto. Vamos a pasar a la otra página. Dice, oh Jesús. Oh Jesús. Aparece el sustantivo con su respectivo artículo, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Entonces tenemos Jesús, que lo buscamos en el diccionario, nos va a decir que es un sustantivo que viene de Jesús, que es masculino. Jesús es masculino, ¿verdad? Entonces usamos un paradigma masculino de artículos masculinos. Buscamos la declinación de Jesús, que es muy importante buscar la declinación de Jesús, y la tenemos en pantalla. Se traduce como Jesús, ¿verdad? Ya hemos buscado que en el diccionario, en los manuscritos antiguos, solo aparece la primera y la última letra. La primera y la última letra. La primera y la última letra. Eso es lo que aparece en el diccionario, ¿verdad? Abreviaturas de Jesús, de David, a veces del Espíritu Santo, o a veces de otros personajes o otras situaciones, ciudades. Dice oh Jesús. Entonces tenemos que es un masculino singular. Nos vamos al artículo o, lo ubicamos en el paradigma. Aquí lo tenemos. El artículo o es un masculino singular nominativo. ¿Por qué? Porque no está en otro lado, solo está ahí. Entonces masculino singular nominativo. Vemos el término Jesús, termina en ous, ¿verdad? Es este, ¿está bien? Determinamos que es un
masculino singular nominativo también, porque es masculino, está en la columna de singulares y en la fila de nominativos. Por lo tanto es o Jesús, el Jesús. Como ya lo dije, los artículos, los sustantivos propios no llevan artículo en Costa Rica, en México, en Italia, Argentina, en todos estos hermosos países. No. Pero aquí sí lleva artículo. En griego koiné lleva el artículo y se pronunciaba el artículo Jesús, ¿verdad? El Jesús. Lo usamos sencillamente con fines gramaticales. Por eso lo dejamos ahí. Las Biblias traducidas lo eliminan porque tratan de ponerlo de acuerdo al idioma de cada país. Pero en realidad para un estudio gramatical y literal como el que hacemos aquí, sí tenemos que incluirlo. Bueno, pasamos de página y luego dice EFSIS. EFSIS, que se puede escribir con el acento agudo como este o el acento grave como este, significa lo mismo. Es un adverbio que se traduce inmediatamente. Jesús inmediatamente, es decir, ipso facto, así. Jesús inmediatamente, y dice anevi. Anevi lo ponemos en el cuadro para buscarlo. El diccionario nos va a decir que es un verbo que viene de anaveno, que es un auristo indicativo activo. Nos interesa la voz, es decir, la tercera, el activo, AC, activo. Anaveno es un verbo activo. Entonces, si es un verbo activo, necesito poner en pantalla el verbo anaveno en voz activa, es decir, no me interesa en este momento ni la voz media ni la voz pasiva, solo la voz activa. Anaveno, subir. Y para determinar dónde está y poder hacer la traducción correspondiente, dice que Anevi lo encontró en la computadora en auristo indicativo tercera singular. En auristo indicativo tercera singular 1, 2, 3. Aquí. Anevi, ahí está. Entonces veamos, estamos con el verbo subir. En auristo es yo subí, tú subiste, él subió. Subió. Esa es la traducción. Luego viene apotu idatos. Apotu idatos. Esto tiene que ir acompañado porque es la preposición. La preposición apo se acompaña, es una preposición con genitivo de desde, ¿verdad? Se fusiona muchas veces con el artículo, se fusiona. Idatos, ya muchos lo vieron, pero no importa, vamos a seguir. La buscamos en el diccionario, que lo primero nos dice el diccionario que es un sustantivo que viene de idor, que es un neutro. Buscamos el paradigma de idor para ver, aquí está, y lo tenemos en pantalla. Este es el paradigma de idor. Y aquí tenemos, ahora sí, hagamos el análisis respectivo. Viene apo, que es la preposición con genitivo. Lo que nos va a decir que la palabra que sigue es genitiva. ¿Está bien? Ya aquí viene la primera evidencia que nos dice que el sustantivo que sigue es genitivo. Pero más que eso, también tenemos algo muy importante. Tenemos el artículo. Sabemos que es un sustantivo neutro. Entonces tenemos el artículo tú, que lo encontramos acá. Solo ahí. Vean que este artículo es el mismo que usa el masculino. Estos dos, tú, to, y en plural tontis. Son los mismos, ¿verdad? Por eso ahí se usa, cuando son adjetivos, pronombres, se usa, o incluso participios, se usa el contexto. Tú, y entonces ya es genitivo. Bueno, buscamos idatos y lo vamos a encontrar obviamente en el genitivo, porque está acompañando el artículo tú.
Entonces tú, ídatos, es singular, neutro, singular, genitivo, el artículo, ¿verdad? Por lo tanto, el sustantivo también se corresponde con el artículo. ¿Cómo se traduce esto? Pues desde, y tú es del agua. Desde el agua. Entonces subió del agua o desde el agua. Desde el agua. Estos dos podemos fusionarlo, ¿verdad? Yo aquí, con fines gramaticales, pues escribe. Pero a la hora de traducirlo, subió del agua. O subió desde el agua. Y para nosotros tiene el significado muy claro. Pasamos a que. Que es una conjunción coordinada copulativa también. Copula, une la frase, ¿verdad? También viene idu, ¿verdad? Idu es una interjección. He aquí. También he aquí. Entonces viene la traducción. También he aquí. Ahí está. Y luego viene una palabra, ¿verdad? Vamos a ver. Ineoxisan. Ineoxisan. O ineoxisan, ¿verdad? Ineoxisan la tenemos aquí. Ineoxisan. La tenemos aquí. Yo la busco en el diccionario y lo primero que me dice es que es un verbo que viene de anigo y que es un aoristo indicativo pasivo. Me interesa la voz pasiva. Entonces tengo que buscar la voz pasiva de anigo. Busco la voz pasiva de anigo, es decir, el paradigma de pasivo de anigo. Aquí está anigo y esto es lo que tenemos de anigo. Y dice que donde encuentro ineoxisan. Ineoxisan lo encuentro en el aoristo indicativo tercera plural. Aoristo indicativo, este es el aoristo, este es el indicativo y dice que en la tercera plural. Y aquí tenemos un montón de formas en tercera plural de este verbo. ¿Cuál será? Es ver cuál de estos es ineoxisan y yo creo que ya lo vimos, ¿verdad? Es este. Y no, ese no es. Ineoxisan es este. Ineoxisan, ¿vio? Se parece mucho. Las terminaciones son iguales. Cambia aquí en esta frase, ¿verdad? En la antepenúltima, para atrás, ahí vienen los cambios. ¿Cómo se traduce el aoristo pasivo de abrir? Yo abrí, vámonos al plural. Nosotros abrimos, vosotros abristeis, ellos abrieron. Pero en la voz pasiva fueron abiertos. En la voz pasiva el sujeto es pasivo. Fueron abiertos y aquí está, fueron abiertos. ¿Verdad? Ahí está, pasamos de página y luego viene algo interesante. Fueron abiertos y neoxisan, estábamos aquí, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Y viene entre corchetes afto, el que yo les mencioné hace un momento. Entonces viene afto entre corchetes. ¿Qué significa entre corchetes? Bueno, que no aparece ni en el código sinaítico ni en el código vaticano. Aparece en códigos posteriores. Entonces por eso se pone entre corchetes, porque no está en ese. Puede ser que no estuviera y que hiciera una explicación posteriormente. Puede ser que no, puede ser que esos manuscritos se tomaron de manuscritos más antiguos que sí lo tenían y que el Vaticano y el Sinaítico lo perdieron. Es decir, hay tantas conclusiones que se pueden sacar. Pero ahorita ahí está. El que está en corchete significa que todavía es de segunda mano, porque no sabemos. Sabemos que los textos más antiguos que tenemos ahorita no lo tienen, ¿verdad? Pero aquí lo explica. Afto. ¿Qué es afto? Bueno, yo busco en el diccionario y me dice, es un pronombre personal que viene de aftos. Tengo que buscar el paradigma de aftos y aquí lo tengo. Paradigma de aftos es esto que tenemos en pantalla. Dice que es un masculino singular dativo. Masculino singular dativo. Afto. Y aquí tenemos afto, ¿verdad? Masculino singular dativo. Dice que fueron abiertos los cielos para él. Recordemos que cuando nosotros vemos para él, tenemos que preguntarnos de quién está hablando. ¿De quién está hablando? ¿Quién es para él? Jesús. Jesús es masculino, por lo tanto, afto es masculino. Para él, ¿verdad? ¿Por qué para él? Porque así se traducen los dativos. Recuerden que el dativo es un caso que hay que tenerle cuidado porque a veces tiene varias funciones.
tiene varias funciones. Las funciones, por ejemplo, instrumental puede ser con, ¿verdad? Con él, puede ser locativo, en él, ¿verdad? Entonces, o puede ser para él, función dativa. Entonces, son varias funciones, pero se dice que no solo estas, dice uno de los escritores, que hay miles de funciones, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado, pero al menos nosotros manejando los famosos 8 casos que se manejaba antes en las gramáticas griegas y que todavía algunos lo utilizan, entre ellos Guillermo Davis, en sus gramáticas que siguen vigentes, sí tenemos en cuenta que en este caso es función dativa, para él. Bueno, pasamos a la otra página, para él. Entonces, fueron abiertos para él y viene iraní. ¿Lo ven? Iraní viene con su respectivo artículo. Buscamos iraní en el diccionario y nos dice, eso es un sustantivo que viene de Urano, es un sustantivo masculino. Ponemos el paradigma masculino de los artículos ho, tu, to, ton y ton, tis, tus. ¿Está bien? Estos son los artículos masculinos y vamos a ver porque está muy fácil, ¿verdad? Está muy fácil porque primero determinamos dónde está el artículo. Y está aquí, es masculino plural. Ya nos tiramos no a la columna del singular, sino a la del plural, es varios. Entonces, iraní. Entonces viene iraní, la terminación i, ¿verdad? Obviamente es un masculino plural. Está en la fila del nominativo, por lo tanto son nominativos. Los cielos, se traduce los cielos porque es plural. No singular el cielo, sino plural, los cielos. Iraní, los cielos. Ahí está la traducción. Pasamos página. Estábamos en iraní, ¿verdad? Luego viene otra vez que es una conjunción coordinada copulativa. También otra que trata de unir, copular las oraciones. Ya tenemos 2, ¿verdad? La anterior. Y aquí dice que. Y luego dice iden. Iden lo pongo en la tabla para investigarlo. Lo busco en el diccionario y me dice que es un verbo que viene de orao, que es aoristo indicativo activo. Me interesa el tercero, que es la voz activa. Significa que tengo que buscar el paradigma activo de orao. Aquí está la voz activa de orao, ¿verdad? No la media ni la pasiva, sino la activa. Y luego dice que iden está en el aoristo indicativo tercera singular. Aoristo indicativo tercera singular. Ahí lo dice. Ya la computadora lo busca fácilmente, en cuestión de segundos. Eso nos ahorra tiempo. ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se traduce iden? Bueno, el aoristo ver, él vio, bueno, yo vi, tú viste, él vio, ¿verdad? Vio. Entonces se traduce vio. También vio. Así de sencillo. Caí iden o que iden también vio. Y luego viene, pasamos de página, viene iden y luego viene to neuma to seu. To neuma tu seu. ¿Lo ven? Viene todo esto que lo vamos a ver casi junto, porque es bueno, esto se traduce el Espíritu de Dios, pero los artículos no vienen en los códigos sinaítico y vaticano más antiguos, vienen en códigos posteriores. Entonces, si le quitamos el artículo, dice también vio Espíritu Santo, Espíritu de Dios. También vio Espíritu de Dios. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, muchas veces los sustantivos propios o los comunes, muchas veces se le pone el artículo y muchas veces no se le pone. ¿Eso significa algo? ¿Significa algo? No significa nada. Nada más que a veces se le pone y a veces no se le pone.
No significa que una palabra, porque lleve o no lleve el artículo, valga menos. No, eso es una forma de escribir de los griegos. Hasta el momento nadie ha descubierto algo así como muy significativo. Muchos dicen, es que el Dios con artículo vale más que el Dios sin artículo, ¿no? ¿Dónde dice eso? A veces el Dios todopoderoso bíblico aparece sin artículo y a veces aparece con artículo. Entonces no se puede sacar conclusiones de ese tipo, ¿verdad? No se pueden sacar conclusiones de ese tipo porque son peligrosas, muy peligrosas. Bien, pero entonces vámonos a to neuma. Es fácil, ¿verdad? Vamos a buscar nefma. Nefma, lo buscamos en el diccionario, nos dice que nefma es un sustantivo. Es un sustantivo que viene de nefma. El diccionario de una vez nos dice que es un neutro singular acusativo. En este caso, no en todos los casos es igual. Óigame bien, porque hay un neuma que es neutro singular acusativo y otro que es neutro singular nominativo. Veámoslo aquí. Bueno, primero hay que buscar por eso el paradigma de nefma. Este es el paradigma o la declinación de nefma, que se traduce como espíritu, que es neutro. Espíritu es neutro. ¿Significa que es una cosa? No. Hay neutros que no son cosas. Entonces tampoco se puede decir que los neutros son cosas. No necesariamente. En su momento veremos cómo hay neutros que no son cosas. Entonces eso también se las trae, ¿verdad? Vamos a ver, nefma. Entonces tenemos que hay dos nefmas. Cuando vemos el sustantivo nefma, vean, lo vemos aquí y lo vemos aquí. Es decir, hay nominativo y acusativo. Pero ¿y por qué acusativo? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces, recuerden que esto va a jugar un papel importante la función que hace en la oración. En este caso, vio, en el caso espíritu, ¿quién vio? Jesús, ¿verdad? ¿Qué vio? Al espíritu. Ahí está funcionando en una oración gramaticalmente como complemento directo, ¿cierto? Al espíritu. Está actuando como un acusativo. Este es nuestro complemento directo. ¿Qué vio? Al espíritu. Es un acusativo, ¿verdad? Está actuando, en este caso, neuma. Entonces tenemos ese to que viene aquí, que lo vamos a identificar acá, y neuma, que es el que estamos analizando. El espíritu, to neuma, se refiere a este to, porque no es sujeto de la oración, es complemento directo de la oración. ¿A quién vio? Al espíritu, y entonces vamos a ver cuál espíritu. Estamos claritos con este, ¿verdad? Porque vamos a entrarle ahora, pegado a eso viene tu seu. Pasamos a la oración y entonces recuerden que estamos con to, nefma, tu seu. Estamos con eso. Ahora nos vamos a este y a este. Obviamente el artículo no le hacemos estudio porque el artículo pues son los que acompañan al sustantivo. Ahora vamos con seu. Seu lo buscamos en el diccionario. Seu es un sustantivo que viene de seos, masculino singular genitivo, nos dice. Hay que buscar el paradigma de seos. Buscamos el paradigma de seos o la declinación de seos, que es Dios. Nos dice que Dios es masculino. Obviamente es masculino, ¿verdad? En el contexto griego, judío y todo lo demás. Entonces tenemos la palabrita tu, seu. Lo primero es tú. Tú es un genitivo. Aquí no hay nada que hablar. ¿Por qué? Porque no hay más artículos tú, solamente en el genitivo. Ya nos dice que es un genitivo. Pero también el sustantivo seu es genitivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay en ningún otro lado seu. Entonces eso no hay mucha diferencia. Es un sustantivo muy simple. Del Dios, al espíritu del Dios.
Pero recuerde que los sustantivos propios en español, en México, en Costa Rica, en todos los países que hablamos español, no llevan el artículo, los nombres propios, ¿verdad? Entonces, aquí generalmente es Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Sin embargo, para efectos gramaticales le ponemos el artículo. Tal vez teníamos que haberle puesto el corchetito, ¿verdad? El corchetito para que sepamos que ese artículo no viene en los códices del siglo IV. Bien, seguimos y dice la otra palabra, catavenum. ¿La ven? Catavenum. Entonces catavenum la ponemos en el cuadro porque hay que buscarla en el diccionario, que nos va a decir que es un participio que viene de catavenum. Catavenum viene de catavenum. Y que al ser un participio es un presente activo. Está como presente activo de catavenum. Esta partecita es la que interesa porque es la que define la traducción, no lo demás. Lo demás es para ubicarla donde está. Entonces, necesitamos el paradigma del presente activo de catavenum. Presente activo de catavenum. Aquí está. Es lo que usted ve en pantalla. Y dice que es un neutro singular acusativo. Y aquí está catavenum. Es ¿verdad? Catavenum. Catavenum, ¿verdad? De alguna manera se relaciona un poquitito con se puede tener su relación con los sustantivos y verbos. Catavenum, en este caso, catavenum se traduce como bajando, porque es de la voz activa. Entonces, el Espíritu de Dios bajando. Pasamos a la otra página. Y luego viene o sí. O sí es una partícula comparativa. Como. Comparativa es que está comparando, ¿verdad? Como. Y aquí es donde es muy importante porque es una comparación. Es una partícula comparativa. O sí. O sí. Es decir, no dice bajó en forma de paloma. No, bajó como. Es decir, está comparando. Baja como una paloma. ¿Está bien? Y luego viene la palabra peristerán. Peristerán la ponemos aquí en el cuadro. Buscamos en el diccionario, nos dice que es un sustantivo que viene de peristerá, femenino singular acusativo. Se traduce como paloma. Peristerá. Peristerán. Buscamos bueno. Tenemos peristerá, que significa que tenemos que buscar la declinación o el paradigma de peristerá, que es un sustantivo femenino, la paloma. Lo buscamos en el paradigma femenino y lo encontramos, peristerán, lo encontramos aquí. Peristerán como acusativo. Femenino singular acusativo. A la paloma. Bajando como, y entonces viene como a paloma. Pongan atención ahí. Como a paloma. Pero como viene o sí, que es como, entonces como a paloma, así es literalmente, así son los acusativos. Pero en nuestro idioma español no decimos a paloma. A veces sí, pero no en este caso. Entonces se omite y se pone como paloma, nada más. ¿Estamos? Pasamos a la otra página de peristerán. Sigue que también está entre corchetes porque no aparece en el código masculino. Dice conjunción coordinada copulativa. También se puede omitir bajando como paloma, viniendo sobre él. Pero le agregaron que también
Y luego viene erhomenum. Erhomenum lo tenemos aquí para analizarlo. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice que es un participio que viene de erhome. Y que al ser participio es un presente medio, neutro singular acusativo. Nos interesa lo primero, presente medio. Porque hay que poner el paradigma presente medio, participio presente medio de erhome. Y aquí lo tenemos. Erhome, de la voz media, presente medio, ¿verdad? Presente medio, que se traduce viniéndose. Pero vamos a buscar dónde está. Dice la computadora que está en el neutro singular acusativo. Neutro singular acusativo, vamos a ver si es cierto. Erhomenum, ahí está. Es un neutro singular acusativo. Se traduce viniéndose. Por eso lo ponemos aquí, viniéndose, ¿verdad? Por cuenta del Espíritu Santo, por cuenta suya, sin alguna fuerza externa que lo obligue, como parte de su acción propia, porque es voz media, viniéndose sobre él. Ven, pero vamos a buscar las otras palabritas. El homenon dice afton. Afton. Viene de pi, preposición con acusativo sobre, ¿verdad? Es con acusativo, lo que nos va a decir que el otro término es acusativo. Eso ya nos está diciendo. Pero vamos a buscarlo. Afton. Lo buscamos en el diccionario, nos dice, eso es un pronombre personal de aftos. Hay que buscar el paradigma de aftos o la declinación de aftos. Aftos, ¿verdad? Aquí está la declinación o el paradigma, lo tenemos en pantalla. Y dice que la máquina lo buscó masculino singular acusativo. Pero si nosotros lo buscamos aquí, afton, y si buscamos uno por uno en todos los rojos donde terminan on, lo vamos a encontrar aquí. Pero la máquina lo busca en cuestión de segundos. Masculino singular acusativo, ¿verdad? Masculino singular acusativo. A él, ¿verdad? Sobre él, a él. Pero como está la preposición, se lee junto, se fusiona con ella. Sobre él. Viniendo sobre él. Epi, de ahí viene epicentro. Epi, sobre. Vino sobre Jesús. Incluso puede indicar rodeándolo y llenándolo, ¿verdad? Esa es la idea de Mateo 3:16. Espero que haya sido de bendición para su vida y los espero en el versículo 17.